Hola, ¿qué tal? A continuación se presenta un artículo de revisión que tiene como título "Los juegos motrices tienen efectos en el desarrollo de las funciones ejecutivas durante la etapa preescolar, una revisión sistemática". Como objetivo general, se estipuló describir los efectos de los juegos motrices en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas durante la etapa preescolar. Como objetivos específicos, en primera medida se realizó una búsqueda inicial en las diferentes bases de datos. Posteriormente se estipularon los criterios de inclusión y exclusión de la selección de artículos referidos a los juegos motrices y las funciones ejecutivas. Después se establecieron los limitantes y los aportes de cada estudio referido a los juegos motrices y las funciones ejecutivas. Y después se analizaron y cotejaron los artículos referidos al tema de estudio para posteriormente demostrar la relación existente entre el juego motriz y las funciones ejecutivas en niños y niñas durante la etapa preescolar. Bueno, para plantear la propuesta de esta problemática, eh, es importante destacar que se han descrito en diferentes estudios los beneficios de utilizar el juego como uno de los precursores de las funciones cognitivas. Sin embargo, quisimos ahondar sobre este tema haciendo esta revisión para determinar qué efectos tienen los juegos motrices en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas durante la etapa preescolar. Ahora bien, se ha demostrado que los juegos motrices es un medio de enseñanza muy eficaz durante las etapas preescolares, pues desarrolla tanto habilidades cognitivas, emocionales, socioafectivas y son importantes en los procesos de educación, en los programas curriculares. Sin embargo, es importante destacar cómo suceden estos mecanismos, estos procesos de formación y desarrollo de las funciones ejecutivas, por lo cual este es uno de los propósitos de esta revisión sistemática. También se han conocido los beneficios de construir aprendizajes fundados en la educación del movimiento, de ese desarrollo motriz, y se ha proporcionado evidencia sobre ese vínculo entre desarrollo motriz y desarrollo cognitivo. También se ha dicho que el juego es uno de los medios más transversales para enseñar diferentes áreas del conocimiento o áreas fundamentales y que también sienta bases para un desarrollo posterior o para aprendizajes complejos en edades superiores. Pero para realizar este estudio, uno de los motivos de realizar este estudio es comprobar estas premisas, estas afirmaciones y descubrir en esos estudios de tipo longitudinal con intervenciones experimentales cómo suceden estos procesos, cómo es que se desarrolla en este caso las funciones ejecutivas a través de los juegos motrices. Para entender un poco qué son las funciones ejecutivas y para entrar un poquito más en el contexto, vamos a definir las funciones ejecutivas desde el punto de vista de Celazo 2008, donde él expresa que no hay un consenso en su definición. Es decir, es un constructo o un término paraguas que agrupa diferentes habilidades cognitivas. Para Sanger y Diamond explican que las funciones ejecutivas se relacionan entre sí y no existe una función ejecutiva aislada de la otra. Por lo tanto, todas ellas trabajan en conjunto. Por ejemplo, Amani y González Osorno, 2014, expresan que las funciones ejecutivas no están limitadas simplemente a la lóbulo frontal o a la neocorteza, donde se procesan los pensamientos y razonamientos o raciocinio del hombre, sino que de ellas también dependen, de un buen funcionamiento ejecutivo, depende también las emociones, el aspecto social, el aspecto afectivo. Por lo tanto, Goldberg-Jacobs 2011 determinan que para que haya un buen funcionamiento ejecutivo debe haber interconexiones o sinapsis entre diferentes áreas del cerebro, como la neocorteza, el sistema límbico, o entre ellas el hipotálamo, la amígdala,
el hipocampo, entre otros. Del mismo modo, para entender un poco lo de las funciones ejecutivas, Bueno, Asis, Almoldes, Loprinzi y Fried 2018 determinan que si ese juego motriz está ligado, tiene un componente de actividad física o de ejercicio físico de intensidad moderada o vigorosa, pues tiene un efecto significativo sobre la generación del factor neurotrófico derivado del cerebro. Es decir, cuando hay una contracción muscular o cuando se movilizan las células musculares, se libera una sustancia que se llama la iricina. Esta genera el factor derivado neurotrófico del cerebro, que es un neurotransmisor que permite mayor plasticidad y conexiones entre esas diferentes áreas del cerebro. Ahora bien, para entender un poco la clasificación de las habilidades de las funciones ejecutivas, tenemos en primera medida a Robledo 2018 y Chagin 2014, que nos explican que el control inhibitorio es la capacidad de inhibir los impulsos, en presencia de demandas no solo cognitivas, sino también emocionales o de interferencia, lo que hablábamos anteriormente. Las funciones ejecutivas no solamente dependen de ese raciocinio o ese pensamiento organizado, sino que también dependen de las emociones o aquellos agentes externos que pueden perjudicar o alterar un comportamiento. Entonces, el niño o la niña en etapa preescolar que tenga un buen control inhibitorio tendrá la capacidad de gestionar todas sus emociones y tener unas conductas apropiadas en diferentes contextos. Bien, ahora para entender un poco la memoria de trabajo, según Vidal et al. 2001, es esencial para recordar instrucciones y poder procesar la información de forma activa. En cuanto a la planificación, González nos dice que es la capacidad de dirigir una acción para alcanzar una meta, implica activar un conjunto de esquemas almacenados previamente, es decir, se organizan ideas para llegar a un objetivo determinado. En cuanto a la flexibilidad cognitiva, Santa Cruz y Rosas 2017 nos explican que es una habilidad supeditada en la capacidad de cambiar entre dos o más pensamientos de acuerdo al objetivo o tarea a realizar. Es decir, es un proceso de operación mental que permite generar diferentes respuestas ante un estímulo. Bueno, a partir de los postulados teóricos se ha logrado precisar la maduración de las funciones ejecutivas desde la primera infancia hasta la adolescencia o hasta la edad cronológica del ser humano. En primera medida encontramos que, bueno, 2019, que el cerebro reptiliano es predominante buscando satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia y de bienestar. La maduración de las estructuras subcorticales, el sistema límbico, en este caso la corteza cerebral, el tálamo, el hipocampo y la amígdala, permiten el aprendizaje instintivo, explorar y conocer las posibilidades de riesgo del entorno a partir de la observación, la percepción y la manipulación. De acuerdo a Garon, González, Meines, Schnabel y Vidal et al. 2021, entre los 3 a los 7 años inicia un proceso de neuromaduración de las funciones ejecutivas, entre ellas la memoria de trabajo y la inhibición. El control inhibitorio empieza a manifestarse a partir de los 4 años, la flexibilidad cognitiva desde los 3 a los 5 años y la memoria de trabajo se observa a partir de los 4 años. Ahora bien, tenemos una clasificación hecha por Parlevas que distingue los juegos en solitario o juegos individuales caracterizados por ser juegos psicomotores y los juegos sociomotores que son juegos grupales o colectivos. Entre ellos tenemos los cooperativos, los de oposición o los combinados de cooperación y oposición. También tenemos una clasificación de Bueno 2019 de los tipos de juegos. Entre ellos podemos encontrar los juegos libres, que son los que los mismos niños asumen sus roles o sus actividades o sus objetivos de juegos y son realizados en parques, en las calles o en los patios de recreo. Los juegos guiados es donde el adulto, docente o padre de familia tiene un
una dirección directa de ese juego, dirige y estipula los objetivos y los materiales que se van a desarrollar dentro de ese juego. Y por último tenemos los juegos simbólicos de Piaget, donde se plantea que los niños constantemente están simbolizando todos los objetos o todo el entorno que ante él se interpone. Seguidamente se estipuló la metodología para hacer un protocolo de búsqueda inicial de los artículos de revisión, entre ellos el idioma, el periodo de tiempo que osciló entre 2011 y 2021, las palabras claves, los recursos de información y las estrategias. Ahora bien, en la metodología que se utilizó en primera medida, las muestras de los estudios debían ser homogéneas para la etapa preescolar. Del mismo modo, el nivel socioeconómico no tuvo relevancia para el estudio, es decir, las intervenciones podrían ser realizadas en cualquiera de los estratos socioeconómicos. En cuanto a la clasificación de juegos motrices que se utilizaron en los estudios, debían contemplar la coordinación global o fina o las habilidades motrices básicas, o juegos psicomotrices individuales o sociomotrices grupales, también juegos de roles simbólicos que incluyeran la coordinación dinámica global o actividades motrices recreativas. En los resultados, en los números de registros identificados en la primera búsqueda de acuerdo a las palabras claves, se encontraron 689 artículos. Posteriormente se hizo un escaneo a través de la lectura del título y resumen de esos artículos y encontramos 23 artículos relacionados con el tema de estudio. Posteriormente, en los objetivos de cada artículo encontramos que solo 15 coincidían con el tema relacionado. Después, en los números de registros, de acuerdo al diseño explicativo, 10 artículos correspondían al tema de las funciones ejecutivas y los juegos motrices. Y por último, los estudios que tuvieron un enfoque cuantitativo y que demuestran esa evidencia a través de la estadística o procesamiento estadístico, nos arrojó 9 artículos. Para empezar con los resultados, en el primer estudio, Coelho y otros evaluaron un plan de estudio de aprendizaje BBF, Building Brains and Futures, donde encontraron que hubo una incidencia significativa en todas las funciones ejecutivas, demostrando que los planes de estudio que incorporan actividades motrices, lúdicas, recreativas, tienen beneficios y efectos significativos sobre las funciones ejecutivas. Ahora bien, Amani y otros investigaron el efecto del fortalecimiento de las funciones ejecutivas a través de juegos grupales, demostrando la incidencia sobre el control inhibitorio o autorregulación sobre la flexibilidad cognitiva, y que también esos juegos motrices realizados de forma grupal potencian las habilidades sociales de los niños. Bueno, ahora García Fernández nos demostraron a través de su estudio Programa de Actividad Motriz vinculado a las funciones ejecutivas que hubo una incidencia significativa en la formación del integral del niño, en especial en la parte atencional y el control inhibitorio. Por otro lado, Petzs y otros exploraron la relación existente entre la educación física y la cognición, donde el estudio determinó que la función ejecutiva de inhibición tuvo un cambio relacionado con un óptimo desarrollo motor, y que del mismo modo todos los movimientos o los juegos motrices que impliquen el manejo de pelotas permiten un mayor control inhibitorio. Ahora bien, Moshu 2019 implementaron un programa de juego de roles sociales o juegos grupales donde se demostró que permite aprovechar las etapas evolutivas y desarrollo neuropsicológico, demostrando su incidencia significativa sobre la función ejecutiva de planificación. Por otro lado, Rosas y otros probaron el impacto del juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños en etapa preescolar. Es decir, que implementar en los currículos preescolares actividades que requieren juegos para promover las funciones ejecutivas
pues promueve el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Thibodeau y otros también utilizaron el juego de simulación en el desarrollo de las funciones ejecutivas y que estos pueden facilitar y fomentar los juegos de fantasía en la vida cotidiana de los niños. Permiten un mayor dominio cognitivo, en especial en la memoria de trabajo. Traverso examinaron y evaluaron la eficacia de un programa de formación de juegos de roles utilizados para promover las funciones ejecutivas. Se demostró que las respuestas motoras que se desarrollan en este nivel de etapa preescolar son impulsadoras de la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Por último, Rollinsberger y otros investigaron el efecto de un entrenamiento basado en plan de juegos grupales pequeños que permite mejorar la memoria de trabajo y los procesos de flexibilidad cognitiva, mientras que se encontraron efectos significativos en los niños de jardín e infancia de control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. En cuanto a la discusión, es difícil comparar los efectos de las intervenciones, ya que difieren en el tiempo de intervención, es decir, desde un mes hasta 6 meses aproximadamente se encontró en los estudios. Por ello, es difícil compararlo desde el corto a largo plazo donde se realizaron las intervenciones. Por otro lado, algunos estudios documentaron las evaluaciones de un conjunto limitado de funciones ejecutivas y solo uno de los estudios pudo evaluar todas las funciones ejecutivas. También se demuestra la influencia y la correlación del desarrollo cognitivo con el desarrollo motriz, comenzando con la facilidad de crear mayor cantidad de conexiones neurales y sinápticas entre diferentes regiones del cerebro, como la corteza, el hipocampo y la amígdala. Las funciones ejecutivas desarrolladas en etapa preescolar son precursores específicos del dominio del rendimiento académico. Es decir, un niño que tiene un buen desarrollo motriz estimulado a través de esos juegos motrices, pues permite que en edades posteriores tenga un aprendizaje mucho más fácil o facilite el aprendizaje de áreas fundamentales complejas como la matemática y la alfabetización, lo que coloca a los niños con funciones ejecutivas bien desarrolladas en una ventaja adicional. También los hallazgos subrayan la necesidad de implementar juegos motrices en los currículos institucionales, con el fin de fomentar el desarrollo de las funciones ejecutivas durante la... Como otra de las conclusiones, es importante implementar los programas pedagógicos que permitan las intervenciones basadas en los juegos motores, fortaleciendo de este modo las funciones ejecutivas con el apoyo de los padres, familias y docentes. Es decir, que los roles y el papel que juegan los adultos para el desarrollo tanto cognitivo como motor o emocional es imprescindible en estas etapas de crecimiento y maduración. Pues las revisiones comprueban la necesidad de formación de estos docentes, en especial los docentes de educación física, recreación y deporte, y que sepan usar los métodos y los medios y la didáctica apropiada en relación a los estímulos que vayan acorde a la necesidad de desarrollo cognitivo, en este caso de las funciones ejecutivas. También se demuestra la necesidad de usar los juegos como medios de enseñanza motivacional en los procesos de aprendizaje durante las etapas preescolares, ya que presenta mayor estimulación en la neuroplasticidad de los niños. Se evidencia también la relación concurrente entre un adecuado desarrollo motor y cognitivo y que sus efectos trascienden en el desarrollo emocional, social y educativo. Aquí presentamos la bibliografía. Y agradecemos a todos por estar atentos a la información. Hasta luego. Muchas gracias.